El Armagedón o la Tercera Guerra Mundial va a suceder en la misma temporada en que Dios haga regresar a Israel a su tierra, que fue el 14 de mayo de 1948. Y esto sucedió aproximadamente, estamos ahorita en el año 2021, hace 72 o 73 años aproximadamente. La pregunta que vamos a contestar es, ¿nos encontramos en ese tiempo? ¿Estamos en ese tiempo que Dios ha determinado para que pueda comenzar a desenvolverse o a desarrollarse las profecías de los últimos tiempos? Y para esto vamos a trasladarnos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, en el Nuevo Testamento, donde el Señor Jesucristo hace una profecía muy misteriosa, pero al mismo tiempo se considera la profecía más exacta, más, ahora sí podríamos decir, más verídica en cuanto a la realidad de los tiempos que estamos viviendo. Y esta profecía nos puede servir como un punto de partida para saber en qué tiempo nos encontramos, porque esto es lo que queremos contestar. ¿Este es el tiempo del fin o no es el tiempo del fin? Y en Mateo 24, versículo 32, después de que Jesucristo hizo todo un enlistado de que habrá guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y él haya especificado que sería el principio de las tribulaciones, no la tribulación que son los 7 años donde el anticristo va a gobernar. No, Cristo está diciendo que esto es antes de la tribulación. Entonces Jesucristo, más adelante, en el versículo 32, cuando acaba el enlistado de las señales que acaba de mencionar, hace una profecía usando una parábola de la nación de Israel, para que ya pudiéramos nosotros, los que nos encontramos en estos tiempos, saber exactamente a qué se refería Jesucristo. Y dice así: de la higuera, Mateo 24, 32. De la higuera aprendan la parábola. O sea, una parábola es algo que se usa para compararse con otra cosa. Entonces aquí está usando Dios algo que tenemos que comparar con la otra cosa que vamos a mencionar a continuación. Aprendan ustedes de esta parábola lo siguiente. Es lo que Cristo nos quiere decir. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Y está hablando de una higuera. Y la higuera, todos sabemos como estudiantes de la Biblia, que representa a la nación de Israel nacionalmente. Porque tenemos también la vid, ¿verdad? Que es la que produce las uvas y que representa a Israel en cuanto a su área o dimensión espiritual. Entonces la higuera representa, para que recordemos a la nación de Israel en su área nacional. Aprendan de la higuera la parábola. Cuando ya brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Sabemos nosotros que el verano en Israel es un tiempo que es aproximadamente, igual que también aquí en el occidente, los meses de junio, julio y agosto aproximadamente. Y casi siempre todas las higueras, o sea, es el árbol que da higos. En nuestra casa aquí en Toluca, el Estado de México, en la República Mexicana, tenemos una higuera. Ahorita, por ejemplo, me acaban de cortar varios higos que cayeron de nuestra higuera, y aunque no se encuentra en el tiempo específico, la higuera es un árbol maravilloso, porque también hemos visto en el Antiguo Testamento que los higos, el fruto de la higuera, es de carácter medicinal. ¿Se acuerdan de aquel rey que un profeta le dio higos para sanar su enfermedad del estómago? Así que pues estamos aquí ante una parábola maravillosa donde Cristo nos está alertando que cuando Israel comenzara a renacer nacionalmente, ¿qué es lo que significa? Cuando vean que las hojas comienzan a brotar, el verano está cerca. Así también ustedes. Cuando vean todas estas cosas, ¿qué cosas? Las señales que acaba de mencionar,
anteriormente. Cuando vean todos ustedes estas señales, conozcan que está cerca a las puertas. Y aquí a continuación, el versículo 34 nos dice algo que es donde al principio yo dije que se encerraba un misterio. De cierto les digo que no pasará esta geneo, en el griego, que es generación. De ahí viene la palabra genes. No pasará este grupo de personas, para hablar de una forma literal, hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es lo que Cristo nos está diciendo con esta parábola? Que el 14 de mayo de 1948, ante los ojos expectantes del mundo entero, ante la mirada inaudita, incrédula de la mayor parte de los ateos, antropólogos, etcétera, etcétera, vimos que una nación como Israel, de lo cual vamos a hablar en la próxima conferencia, que fue esparcida en casi 2000 años, desde el año 70 después de Cristo, se reunió en un solo día, el 14 de mayo, para constituirse como un Estado libre, soberano e independiente. Esto en la historia nunca jamás había sucedido. No hay una sola nación desde Caín y Abel, desde Adán y Abel y desde el principio del huerto del Edén hasta nuestros días, que se formaron primero los gobiernos, los patriarcados y después las estados-naciones y después las naciones. No ha habido, repito, en la historia algo semejante que haya sucedido como sucedió el 14 de mayo de 1948. Y esto nos muestra claramente algo que tenemos que investigar y es a lo que vamos a continuación. Cristo nos está diciendo que no iba a pasar una generación de 1948 hasta que se cumplan las señales que acabamos de ver en Mateo capítulo 24. Y la pregunta más importante ahora es, ¿cuántos años dura una generación? Porque las generaciones en el Antiguo Testamento han variado de diferente forma. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, Dios le dijo a Abraham que iban a estar una generación en Egipto. Y ahí es una generación 100 años. Y sabemos también, ¿verdad?, que antiguamente el hombre vivía más tiempo que en la época en que estamos viviendo. Pero más tarde, en el Salmo 90, y vamos a trasladarnos al Salmo 90 en el Antiguo Testamento, para que veamos nosotros aquí de una forma mucho más clara, en el versículo 9 y 10, a qué se refiere una generación, y esta generación no ha cambiado desde los tiempos de Moisés. Leamos con atención este versículo, Salmo 90, 9 y 10. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Así compara el salmista, ¿verdad? En este caso fue Moisés el que escribió el Salmo 90. Y está diciendo, ¿verdad?, que la vida humana es como un pensamiento que aparece y desaparece de repente. Así de frágil y de incierta es la vida humana. Y en el versículo 10 dice lo siguiente. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza, es molestia y trabajo, pronto pasan y volamos. Considerando que una generación, o tomando en cuenta que son 80 años aproximadamente una generación, podríamos hacer el cálculo que de 1948, esto es muy importante, de 1948 le sumamos 80 años, ¿a qué año podemos nosotros llegar? Al año 2028. ¿En qué año nos encontramos actualmente? En el año 2021. Y aquí quiero adelantarme, no estamos poniendo ninguna fecha
como dice la Biblia, el día y la hora nadie la sabe, pero Jesucristo nos advirtió en Mateo capítulo 16, hablándole a los tercos e incrédulos fariseos, que por qué no podían ellos calcular las estaciones, porque si vemos el cielo cuando está lleno de nubes negras y sabemos que va a llover, no sabemos que 1 minuto, 2 minutos, pero el hecho que esté aborrascado el cielo nos habla claramente de que va a llover. Y Cristo regañó a los fariseos y les dijo: ¿cómo pueden ustedes entonces ver tantas señales y no haber entendido el tiempo de mi venida, de la primera venida de Jesús? Entonces Cristo quiere que nosotros no estemos desapercibidos ni estemos completamente ignorantes de las señales que ya tenemos a nuestro alrededor, para poder darnos cuenta que sí nos encontramos en el tiempo del fin. Ahora bien, regreso a lo anterior. Si del 48 al 2028 son 80 años, vamos a quitarle 7 años de la tribulación. Sería el año 2022. Si esta generación de 80 años que dijo Jesucristo se cumple en el 2028, o sea, en el 2028 sería su segunda venida. ¿En qué día, en qué mes? No sabemos. Pero si comienza el 2022, en 1 año y medio o 2 años, el inicio de la tribulación, damas y caballeros, santos de Dios, nos encontramos mucho más cerca del fin de lo que ni siquiera nos podríamos imaginar.